Nuevamente aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Este día quiero compartir con ustedes 5 elementos de un grupo de oración de la renovación carismática. El primero es la importancia de una visión. En cada grupo de oración se trabaja diferente, pero cada grupo de oración tiene que tener una visión para del inicio al final. Es como poner un GPS, ¿verdad? Un GPS que lo pongo en una dirección y me lleva a la dirección que yo le indico. El grupo de oración es igual. Los que llegan al grupo de oración van buscando algo, tienen deseo de encontrarse con Dios. Entonces ellos van buscando que les enseñen cómo encontrarse con Dios. Porque hay mucha gente que no conoce a Dios y está necesitada de Dios, pero no sabe o no entiende cómo hablar con Dios. Entonces van al grupo de oración, entonces buscando de que nosotros les ayudemos a ellos a entender de cómo poder hablar con Dios. Entonces nosotros en los grupos de oración tenemos que tener claro cuál es el objetivo de cada tema, de cada reunión de oración. Y cada grupo de oración normalmente tiene o un animador o tiene un coordinador de asamblea o de grupo de oración. El coordinador de asamblea o de grupo de oración es el que va a dirigir la asamblea desde el inicio hasta el final. El coordinador es el que tiene que ver qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa durante la asamblea. Es necesario que el coordinador sepa los pasos o los momentos del grupo de oración, porque el coordinador tiene que darse cuenta si algo no está funcionando bien. Él va a intervenir y va a poder ayudar a la persona para que el grupo siga en su curso normal, ¿verdad? Punto número 1 es la importancia de comunicar o de saber comunicar una visión. Esa visión, el equipo que forma el grupo de oración ya han orado al Señor, ya le han pedido al Señor y a ellos el Señor les ha mostrado el camino que van a seguir. Entonces el animador o el coordinador de asamblea ya conoce esa visión y la va a traer a la asamblea y va a intentar, con la ayuda del Espíritu de Dios, guiar al pueblo hacia esa visión que el equipo tiene. Número 2, el liderazgo de la reunión. La reunión de oración debe tener un líder o un coordinador responsable del buen funcionamiento de la reunión de oración y debe asegurar que todos se sientan bienvenidos. Son responsables de mantener el tiempo y garantizar que la reunión se mantenga en el buen camino. El coordinador de asamblea o el animador, él tiene que llevar el tiempo. También él tiene que estar pendiente de que todo lo que suceda durante el grupo de oración esté en orden, que cualquier cosa, que alguna necesidad, él sea el primero en saber y poder ayudar a la persona. Entonces el coordinador o grupo de oración tiene que animar a todas las personas a que se encuentren con Dios, estar atento a lo que el Espíritu está hablando. O sea, yo he visto que algunos grupos de oración, quien está animando, que está dirigiendo, él está, a veces cuando está predicando, el hermano que va a predicar, el coordinador está por otro lado haciendo cualquier cosa. El coordinador tiene que estar pendiente de lo que el Señor está diciendo o de lo que el Señor quiere que haga, porque la asamblea puede cambiar y eso depende del coordinador de la asamblea. Hay cosas que en la línea puede ser una del grupo de oración, pero cuando el Espíritu habla, entonces pueden haber ciertos cambios. Entonces, es de permitir que el grupo de oración escuche responsablemente la palabra de Dios. Entonces, el coordinador tiene una responsabilidad enorme. Dice, tener la responsabilidad de generar de cómo se recibe y desciende el poder de Dios. Él no le dice a Dios cómo haga las cosas, pero el coordinador decirle cuándo es el momento, cuándo no es el momento.
Por ejemplo, hay grupos de oración que imponen mano. Entonces, si es el caso, el coordinador de asamblea tiene que discernir cuándo es el momento, si se hace o no se hace. Porque hay grupos que no lo hacen, o si lo hacen una vez al mes. Entonces, el coordinador tiene que tener todo en orden. Él tiene que saber todos los pasos, todo lo que hay que hacer para que en el momento no pregunte y no haya una confusión durante el desarrollo de la asamblea. Punto número 3. La asamblea o grupo de oración tiene que ser cristocéntrica. Cuando digo cristocéntrica es que el centro sea Jesús. Así es como la renovación comenzó. El centro es Jesús. Y pedimos al Espíritu de Dios para que nos muestre a Jesús y nos lleve a Él. Entonces, el punto número 3 es la centralidad de la alabanza y la adoración. Dice la palabra de Dios: fuimos creados para la alabanza y la adoración. 1 de Pedro 2:9. El corazón del hombre cambia cuando la mente se abre a la alabanza. Cuando un grupo de oración no tiene momentos de alabanza, es bien difícil que los dones aparezcan. Normalmente el Espíritu de Dios se derrama en comunidad, donde hay un grupo reunido, así como dice la palabra de Dios. Pero también es necesario que nosotros conduzcamos a la asamblea a una alabanza prolongada. Si hay personas que oran en lengua, entonces también se invita a la persona a que oren, a que alaben a Dios en lengua. Porque el orar a Dios es reconocer la grandeza de Dios y nosotros también entender nuestra pequeñez. Cuando yo alabo a Dios, yo le digo a Dios cosas grandes, cosas hermosas. Entonces, allí es donde el Espíritu comienza a descender y comienza a ver los corazones abiertos y comienza a trabajar. Pero es necesario que haya adoración, que haya alabanza a Dios. En los grupos de oración nosotros no vamos solamente a predicar o vamos a cantar. Yo he visto muchos grupos que parece un concierto, que solo es canto y canto. Hay más canto, hay una hora de cantos y media hora de predicación y 15 minutos o 10 minutos de alabanza. Los grupos de oración es más alabanza y predicación que música. Porque la música ciertamente nos ayuda, pero no es el centro. El centro es la predicación, el centro es la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos recibido, la palabra de Dios, nosotros comenzamos a alabar a Dios, a agradecerle a Dios, a decirle a Dios cuán grande y cuán maravilloso es en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16: canten a Dios de todo corazón y con gratitud. Dice: salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Palabra de Dios. O sea, nosotros quizás nos hemos acostumbrado a no alabar, a estar en silencio. Pero si nosotros leemos los salmos, son de alabanza. Entonces, por alguna razón, el Espíritu de Dios trajo a la renovación carismática a nuestra iglesia para que nosotros no seamos pasivos, sino que nosotros tengamos en el grupo de oración una libertad de espíritu y podamos alabar y glorificar a Dios. Y eso tiene que ver mucho con quién coordina la asamblea o quién dirige la asamblea, porque es Él el que va dirigiendo cada paso de la asamblea. Si el coordinador de la asamblea o el animador se da cuenta que en la asamblea hay una frialdad, el coordinador de asamblea tiene que darse cuenta, parar todo y comenzar a alabar a Dios, a hacer un cambio para que ese hielo que hay en la asamblea de oración se vaya, porque eso no es otra cosa que es el enemigo que quiere ponernos a nosotros dureza en nuestro corazón y no permitirle al Señor que llegue a nuestras vidas. Entonces, el papel del ministerio de música es muy importante, es apoyar la adoración y la alabanza. El ministerio de música tiene que preparar sus cantos antes de la reunión de oración
pero también no tiene que ser rígido o estricto en la lista que lleva de cantos, porque cuando es el momento de oración, el Espíritu Santo va a hablar y ellos como músicos y quien dirige la asamblea tienen que tener un oído espiritual, tienen que estar atentos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu va a hablar y Él le va a poner, al músico le va a poner en su mente cuál alabanza poner para que vaya de acuerdo con el momento de oración. Porque si el músico tiene una lista, va a poner cualquier alabanza y no va a coincidir con la oración que el predicador o el animador está haciendo. Entonces va a haber una distorsión. Por eso es necesario que el animador y el músico se pongan de acuerdo para que vayan trabajando en armonía. Porque si es el Espíritu de Dios que nos tiene reunidos, entonces el mismo Espíritu a nosotros nos va a ayudar, tanto al músico como al animador, nos va a ayudar para que armonicemos la oración, la alabanza y la gente pueda recibir lo que ha llegado a buscar. Porque el propósito de nosotros no es que la gente nos vea cantar o que nos vea orar o que nos vea alabar. El propósito de nosotros como servidores es permitirle al Espíritu de Dios que descienda sobre nosotros y nosotros ser ese puente para que la gente pueda ser tocada por el Señor. Entonces es muy importante que nosotros escuchemos al Espíritu de Dios, le pongamos atención cuando Él nos habla, cuando Él quiere compartir algo. Nosotros tenemos que estar atentos a escucharlo, porque si nosotros no lo escuchamos, vamos a ir por un lado y el Espíritu de Dios va a ir por otro lado. Así que es muy importante esa parte dentro de los grupos de oración. Se deben fomentar los carismas, especialmente el don de lengua, para la oración. Pero todos los dones son hermosos y maravillosos. Digo el don de lengua porque es el que comúnmente más personas lo reciben. Pero orar en lengua, orar en el Espíritu, es un don maravilloso que les va a ayudar a la persona a crecer y va a fomentar el poder acercarse más al Señor. Orar en lengua a uno le ayuda a poder entrar en la oración más profunda, porque cuando uno ora en lengua, uno deja el conocimiento que uno tiene de las palabras y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, es muy importante la alabanza. Dice Apocalipsis 4:10, digno es el Cordero degollado de recibir honor, gloria y alabanza. Hermanos, la alabanza en los grupos de oración es muy importante. Y se ha perdido en los grupos de oración. Muchos grupos ya no alaban. Muchos grupos de oración se han quedado simplemente cantando o oran y ya. No está esos momentos fuertes de alabanza, de adoración al Señor, pidiendo esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo, sino que nos conformamos con poco. Yo les invito a que en sus grupos de oración fomenten la oración, la alabanza, la adoración. Eso es muy importante, la alabanza y la adoración entre los grupos de oración. Entonces, punto número 4, compartir o testificar el poder de Dios. El testificar el poder de Dios ayuda a crecer en los grupos de oración, porque hay personas que sanan, hay personas que son liberadas, hay personas que han recibido una gracia del Señor. Es muy importante que no se queden callados, que pasen al frente y den su testimonio, pero es muy importante también que cuando den su testimonio, algún servidor les ayude, les enseñe cómo dar su testimonio, porque hay personas que llegan a contar historias y el testimonio no puede ser más de 2 o 3 minutos y tiene que ser corto. Dice que tiene que ser ABC, audible, breve y centrado en Cristo. Breve. Yo llegué enfermo y el Señor me sanó. Yo sentí este dolor y ahora no siento nada. Son testimonios muy fuertes, porque si nosotros intentamos dar un testimonio y le ponemos más palabras, entonces nosotros ya dañamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El testimonio debe ser edificante, debe ser para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe, con lo que nosotros escuchamos, podamos tomar fuerza y poder seguir adelante y saber de que no estamos solos, sino que Jesús
está con nosotros. Número 5, vivir en comunidad. Esto es muy importante. Cuando nosotros pertenecemos a un grupo de oración, pertenecemos a una comunidad, entonces la comunidad a nosotros nos arropa, a nosotros nos ayuda en toda dificultad. En el 2011 nosotros, mi esposa y yo, perdimos a un hijo. Y yo me recuerdo que a la comunidad a la que yo pertenecía, cuando fue ese momento de que llegaron al entierro, nosotros recibimos apoyo tanto moral, espiritual y también económico. La comunidad, toda la comunidad llegó y nos arropó. Nosotros sentíamos el dolor de la pérdida de nuestro hijo, pero también sentíamos que estábamos arropados por esta comunidad. Es muy importante que en los grupos de oración nosotros fomentemos la unidad no tanto de los servidores, sino del pueblo mismo. Porque nosotros como servidores tenemos una responsabilidad de ayudarle a la gente para que ella se sienta con ese amor, con ese cariño que la comunidad, que la palabra de Dios nos dice. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante, dice: nuestras reuniones de oración deben ser lugares donde podamos crecer en relación con el Señor y con los demás. La reunión de oración no tiene que ser solamente un día, sino sábado, domingo, lunes, cualquier día. La reunión de oración no solamente es ese día. La reunión de oración es toda la semana. Si un hermano llega y no está bien, hay que visitarlo, hay que llamarle. Yo me recuerdo la comunidad donde yo inicié, en Santa María de Cambridge. Me encanta porque cuando uno llegaba le pedían el nombre y el número de teléfono. Y si uno ya no llegaba un día y la siguiente semana no llegaba, a la tercera semana le llamaban a uno. Y le preguntaban a uno: ¿cómo está, hermano? No lo hemos visto por aquí, lo extrañamos. Eso a uno lo animaba y mucha gente regresaba. Y comenzaban a perseverar. Pero es necesario eso, fomentar el amor fraterno de la primera comunidad. Dice la palabra de Dios que la gente llegaba mucho y se reunían porque ellos veían cómo se amaban, cómo se querían, compartían todo. Nosotros en los grupos de oración de la renovación tenemos que fomentar eso. Se ha perdido de los grupos de oración, pero si nosotros queremos experimentar el amor de Dios, primero tenemos que compartirlo. Para experimentar el amor hay que compartirlo y así nosotros lo recibiremos. Así que espero de que este pequeño tema nos ayude a reflexionar sobre nuestro grupo de oración y a seguir creciendo, a seguir para adelante, porque lo que tenemos en nuestras manos es un tesoro muy grande, porque dicen los papas, dicen, y la iglesia cree de que en la forma como la iglesia se va a renovar es a través de la renovación, porque en la renovación se fomenta el señorío de Jesús y la devoción del Espíritu Santo. Así que espero en el Señor de que esto que hemos compartido les ayude y les sirva a algunos hermanos que nos van a poder ver. Y si ustedes consideran que este material les ayuda a ustedes, pueden compartirlo con los demás o cualquier comentario nos lo pueden hacer y nosotros con gusto les vamos a responder. Gracias, que el Señor bendiga.